El día de ayer México le declaró la guerra formalmente al gobierno de Ecuador y de Daniel Noboa. Y no estamos hablando de enviar el ejército ni la marina a tener una confrontación armada, sino que expulsó a los diplomáticos de dos embajadas ecuatorianas, una que se encontraba en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Fue cerrada por el gobierno mexicano y ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán obtener pasaporte, sino tendrán que viajar hasta Guatemala o a Estados Unidos para poder tener servicios consulares, ya que México lo considerará objetivo migratorios y podría deportarlo. Ahora bien, México le declara la guerra formalmente a Ecuador. Daniel Noboa no podrá venir a México, aunque quiera comprar petróleo, aunque quiera disculparse con el pueblo mexicano por las agresiones al consulado donde se agredieron a los diplomáticos de nuestro país. Daniel Noboa tendría que hacerlo estando en Ecuador, porque primero se deben restablecer las relaciones comerciales y bilaterales para que México le dé acceso a un ecuatoriano hacia nuestro país. Pero algo más importante, Pemex fulmina a Ecuador y a su sistema eléctrico. No se le van a vender ningún tipo de combustible y se han roto todas relaciones comerciales que están provocando que el comercio caiga en picada. A México se le respeta. Esta última palabra no quiero pronunciarla, pronúncienla ustedes en sus casas, solamente puedo escribirla, pero la mayoría de los países alrededor del mundo, especialmente en Sudamérica, Ecuador, Argentina y todos los que quieren agredir a México, deben entender que si se meten con México lo van a pagar carísimo. México tiene mucha fuerza y mucha presencia comercial alrededor del mundo. México controla el comercio en los Estados Unidos. Somos la fábrica de este país y además el territorio por donde circula la mayoría de las cosas que se compran y venden en Estados Unidos. Pero China también considera a México uno de sus principales socios comerciales, lo que quiere decir que cuando México inaugure el corredor interoceánico va a controlar todo el comercio en nuestra región y los países que se peleen con México la van a tener difícil. Van a pasar hambre, trabajo, se van a quedar oscuras, no van a poder comprar los servicios petroleros porque México es quien controla la mayoría de los combustibles, incluso de los países productores de energía como Venezuela y Colombia. México es quien le refina la mayoría del petróleo crudo y Ecuador se dio cuenta luego de haber agredido a México que se acaban de disparar en el pie. Debería Ecuador elegir un nuevo presidente y sacar a Daniel Noboa, un títere de los Estados Unidos que no ha hecho más que dañar las finanzas económicas del país. Vamos a conocer por qué razón México le ha declarado la guerra a Ecuador, por qué México se esperó hasta ahora para expulsar a los diplomáticos ecuatorianos de la embajada y cerrarle las puertas. Ahora los ecuatorianos que viven en México no podrán tener servicios consulares. Si se le vence el pasaporte, se van a quedar ilegal en México y a menos que estos inmigrantes porten una visa en su pasaporte y puedan viajar a los Estados Unidos o a Guatemala para poder realizar esos servicios consulares, van a ser deportados de México. Y no es culpa del gobierno mexicano lo que está sucediendo, sino es culpa del ejército de Ecuador y de Daniel Noboa, que entraron a territorio mexicano a agredirlo militarmente. Se golpeó a un diplomático de México y aunque México expulsó los diplomáticos de su país, no se agredió a nadie, sino que se cerraron las puertas de dos de estos establecimientos y ahora Ecuador no tiene presencia consular en nuestro país. Noboa no podrá visitar México, aunque sea ciudadano estadounidense, mientras no se establezca un acuerdo a nivel internacional donde México acepte la disculpa del gobierno ecuatoriano y se restablezcan los servicios consulares. Los ecuatorianos la van a tener difícil porque México le va a cerrar las puertas. Otros países que también hacían comercio y hacían negocios con las empresas ecuatorianas lo han dejado de hacer porque apoyan a México en favor de las agresiones que hemos sufrido. Pemex fulmina y deja oscura a Ecuador. Daniel Noboa no ha podido restablecer el sistema energético, no ha encontrado un proveedor de energía y no tiene a quién comprarle el petróleo ya refinado.
no se puede seguir sustrayendo más petróleo en Ecuador porque ya los depósitos y reservas se encuentran a su capacidad máxima y hay que comenzar a sacar el petróleo crudo, exportarlo a México para que sus refinerías comiencen a convertirlo en combustible. Pero el problema para el sistema energético del país es que México se ha negado a recibir los barcos cargados con petróleo crudo porque ya no se puede hacer negocio con el gobierno de Daniel Noboa hasta que se solucione el problema. Por esa razón, México le ha declarado una guerra sin tregua y le está ganando sin disparar una bala. Vemos que Daniel Noboa apunta, pero no dispara, mientras México toma acciones que le están haciendo ver que tenemos el control de los sistemas energéticos en la mayoría de los países de Sudamérica con las petroleras y las refinerías mexicanas, además de la influencia que ejerce México teniendo la moneda más importante de nuestro continente, el superpeso, una moneda que no para de ganarle paridad al dólar de los Estados Unidos, y ahora la mayoría de países quisieran tener el peso mexicano como su moneda nacional. Pero algo más importante, a México se le respeta. ¿Creen ustedes que si México deja las cosas así y continúa haciendo negocio con los países que nos han agredido, otros países con los que México hace negocio, cuando quiebren y no tengan cómo pagarnos las deudas, van a querer agredir a México porque México no se ha defendido anteriormente de los países agresores? Según los expertos, Ecuador pensaba que iba a suceder lo mismo que con Argentina, que México se iba a quedar de manos cruzadas y no se iba a defender como no se defendió de las agresiones de Javier Milei, insultándonos y negándose a pagarnos nuestras deudas. Pues al gobierno de Daniel Noboa le salió el tiro por la culata porque ahora México lo ha estrangulado, está fulminando su economía, el sistema energético. Noboa puede culpar de sabotaje a quien quiera, pero el principal problema que tiene el país son sus políticas exteriores, donde se ha dejado convencer de los estadounidenses que atacar a México era una buena idea, y ahora le ha costado al sistema energético y a los ecuatorianos más pobres quedarse a oscura porque México le ha cortado el agua y la luz. ¿Debería Ecuador expulsar, elegir a un nuevo presidente y sacar del gobierno a Daniel Noboa? ¿O creen ustedes que se le debería dar una oportunidad, obligarlo a pedirle disculpa a México y tener que pagar alguna indemnización? Ya que México no va solamente a aceptar una disculpa pública y todo quedó así y sin haberle cobrado ni siquiera dinero o haberlo obligado a resarcir los daños, porque el principal problema que corre México si le perdona estas agresiones a los gobiernos del sur de América es que otros países podrían hacer lo mismo en el futuro. México ahora mismo es una potencia económica, es un país que está en pleno desarrollo, una locomotora que no se detiene. Estados Unidos admite que México encontró el milagro económico y se ha convertido en el sueño americano, no solamente para los mexicanos, sino para otros inmigrantes que llegan a nuestro país y cuando van en ruta hacia los Estados Unidos se dan cuenta que México es ya más rico que muchos de los estados norteamericanos. Entonces, si México está teniendo esta abundancia económica, debe darse a respetar. Tenemos como aliado a Rusia, que posee el mayor ejército y quiere proporcionarle a México la venta de submarinos, portaaviones, aviones de quinta generación. Además, China, que es el gigante asiático, quiere firmar un acuerdo con México muy parecido al Tratado de Libre Comercio que ya se tiene con Estados Unidos para controlar el envío de los contenedores, haciendo que México se transforme en un aeropuerto de contenedores flotantes como lo es Singapur. México se va a convertir en la principal plaza del comercio. Y si los países de Sudamérica como Argentina y Ecuador no se disculpan con México y restablecen el comercio ahora, antes de que en julio entre en operación el proyecto más importante de nuestro continente, el corredor interoceánico, estos países van a tener problemas para poder transportar sus mercancías, ya que el canal de Panamá se está secando y tienen un cuello de botella que no le permite a los barcos que vienen con mercancías perecederas poder navegar libremente, y México sí podría ser la solución de esos problemas. Pero para ello debemos darnos a respetar, cobrar nuestras deudas y decirle a estos países que si se meten con México le va a salir muy cara esa jugada. México le declara la guerra a Ecuador. ¿Creen ustedes que México hizo bien
cobrándole ojo por ojo y diente por diente. Si atacan una de nuestras embajadas, pues México le cierra dos y expulsa a sus diplomáticos. Noboa no podrá venir a México porque podría ser enjuiciado y luego obligado a tener que resarcirle los daños que se le hicieron a nuestro país. Pemex fulmina el sistema energético de Ecuador. Ahora se quedaron a oscura y si no se restablece el sistema comercial nuevamente, esto podría seguir agravándose. Si hoy tenemos 5 horas de luz en Ecuador, mientras vayan pasando los días vamos a tener quizás una y no vamos a encontrar combustible en las gasolineras. A México se le respeta y quiero que todos ustedes repitan estas palabras que yo no puedo decir en este video. Y además, ¿debería Ecuador elegir un nuevo presidente o deberían seguir con Noboa, aunque esto le cueste su sistema energético, los sistemas financieros y quiebren económicamente? México es un país poderoso, rico, con más de 160 millones de habitantes, entre México, Estados Unidos y otros países donde viven muchos mexicanos. Por esa razón, la mayoría de países pequeños deben tener mucho cuidado cuando se metan con el gigante de habla hispana, el país azteca de los mexicanos. Y recuerden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, suscríbanse al canal y compártanlo con todos sus amigos y familiares alrededor del mundo, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos a toda esa bella comunidad le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.